la vía ósea es completamente normal y la diferencia entre la vía aérea y la vía ósea es de más de 10 decibeles. A esa diferencia nosotros le llamamos GAP, pero bueno, con que sepan que hay una diferencia entre vía ósea y vía aérea, está todo bien. En la neurosensorial, aquí no hay diferencia entre vía aérea y vía ósea, o a lo máximo es de 10 decibeles, o sea, no pasa así. En la mixta hay una pérdida en que la vía ósea es también anormal, o sea, sí, no está normal la vía ósea, por lo que no es una conductiva, pero tampoco es una neurosensorial porque hay una diferencia entre la ósea y la aérea de más de 10 decibeles, o sea, hay una brecha. Entonces eso me indica de que la vía ósea no está funcionando bien, por tanto hay un componente neurosensorial, y también que la vía aérea está mucho peor que la vía ósea, lo que me indica un componente conductivo. ¿Ya? Entonces, un poco ahí en cuanto a la hipoacusia neurosensorial, en los niños, bueno, conocen pues, ¿no? que hay unas hipoacusias congénitas, ¿no? Puede ser un factor genético, puede ser alguna infección perinatal, puede ser algún problema ya central que me cause una hipoacusia neurosensorial, porque decíamos que la neurosensorial es por problemas en la cóclea, del nervio auditivo o del sistema nervioso central, todo mucho más interno. En los adultos, en verdad, miles de causas, desde la pérdida auditiva, porque por la edad está bajando la degeneración de las células ciliares del oído interno, o por exposiciones a ruido, que es muy frecuente, ¿no? Pacientes pasan exámenes médicos ocupacionales y ahí salta que tienen algún problema neurosensorial. Y bueno, otros tipos de enfermedades, de repente de comorbilidades, hipertensión, diabetes mal compensadas, etc. En el recién nacido es importante que ustedes puedan, de repente, en la oportunidad que tengan en el internado o más adelante, detectar si ya hay un factor de riesgo para que este recién nacido pueda desarrollar una hipoacusia neurosensorial, lo que sería algo como que es una urgencia tratar, porque todos tenemos un periodo en el que adquirimos el lenguaje, que es alrededor de los 2-3 años de edad. Pasado ese periodo, que es la etapa postlingual que le decimos, es muy difícil que el niño, o sea, ya pueda vocalizar como podría hacerlo si es que estuviera correctamente estimulado antes de esa edad, estimulado auditivamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que hay un antecedente familiar de sordera, que sea un recién nacido con bajo peso, menos de 2.500, que sea prematuro, que tenga algún rasgo sindrómico, ¿no? Goldenhar, por ejemplo, que es una simetría craneofacial, labio paladar hendido, malformación anatómica auricular o de conducto auditivo externo, síndrome de Down, todas las enfermedades que son genéticas. Que de repente en el periodo neonatal desarrolle una meningitis o una infección del sistema nervioso central. Que de repente en el periodo ya neonatal también pueda hacer una hiperbilirubinemia y que sí necesite tener ya sea fototerapia o examen de transfusión. Que tengan antecedentes maternos en exposición a lactosa. Me acuerdo que esta parte de los factores de riesgo, por ejemplo, la iban modificando, ¿no? Porque en mis tiempos solamente decían que era cuando tenía examen o transfusión, ¿no? Pero ahora, o sea, en las últimas días, digamos, te dicen que también hay que tener ojo con los que están simplemente en fototerapia. Entonces, o sea, igual hay que hacerle seguimiento a sus pacientes, ¿no? Que tengan antecedentes maternos en exposición a tóxicos, o sea, infecciones urinarias que se usa gentamicina, micacina, que son fármacos ototóxicos. Examen neurológico normal, bueno, también vamos por la parte neurológica. Traumas prenatales que puedan afectar durante la gestación, trauma de madre, trastornos respiratorios por temas de hipoxia, ¿no? Traumas perinatales también, síndrome de cuerpo, temas de hipoxia. Infecciones maternas, bueno, todas las infecciones maternas, sobre todo esas que son un poco severas, pueden llegar a afectar también la parte del nervio auditivo. Hipoxia perinatal, pues el paciente no, o sea, el neonato no tiene una hipoxia o sale con un agua bajo, ¿no? Hoy además alteraciones metabólicas, ¿no? Como el hipotiroidismo o un error congénito del metabolismo. Entonces, en verdad, son varios factores de riesgo que hay que como que tener en cuenta, no que se los aprenda,
pero como que sí los tengan en cuenta, y si es que hay algo raro, está ocurriendo algo distinto con este recién nacido, entonces estar atentos a que por ahí podría desarrollar una confusión. Y para eso, en teoría, en todos los hospitales o clínicas se debería hacer un plan de estabilizaje auditivo neonatal, que idealmente debe ser dentro del primer mes de vida. Eso se hace con un dispositivo que se llama condiciones acústicas, en las que detecta la respuesta de las células ciliares externas en la parte del auditivo, en la parte del oído interno. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Porque en verdad no es un procedimiento complejo, solo que pues, el equipo es personal que puede hacerlo, por esa razón no se hace de manera como debería ser, ¿no? Entonces se hace el examen y simplemente la máquina arroja si pasa o no pasa, si pasa el sonido o no pasa el sonido. Si pasa el sonido, pero el paciente es de alto riesgo, entonces hay que hacer una evaluación a los 3 meses. Si pasa el sonido y no tiene ningún riesgo, a los riesgos que ya hemos visto, ¿no? Se va de alta. ¿Qué pasa si es que no pasa el examen? Tengo que hacerle una segunda autorización. No, de frente no digo, el paciente no escucha, está sordo, señora, lo siento, no escucha a su hijo, chao, no. Sino le hago un segundo control, también idealmente dentro del mes. Si es que en este caso pasa el examen, no ha pasado nada, puede suceder, no hay ningún problema. Pero si no pasa, entonces igual dentro de los 3 meses debería ir a otorrino o neurología o los dos para que puedan tener un examen más exhaustivo, que son las potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, por ejemplo, que es un examen mucho más completo. Entonces, en esos casos es importante, si es que por ahí de repente donde yo estoy no hacen ese tamizaje, pero tengo factores de riesgo, entonces mejor alerta, que pase la evaluación por otorrino, o sea, no perdemos nada. Vaya tranquila, que evalúen, lo chequen, le descargan, perfecto, porque con eso evitamos un paciente sordomudo más adelante, ¿no? Entonces, todas las consecuencias. Entonces, en los niños también usan audífonos. Entonces, ¿en qué pacientes usamos eso? ¿No? Que tienen una pérdida leve, moderada, y en algunos que tienen una pérdida grave, que ya deberían ir para otro tipo de tratamiento, que es una cirugía, un implante coclear, que vamos a ver en un momento. Pero sí es importante que esté estimulado el paciente, porque como les decía, si no hay estímulo auditivo, el lenguaje no se desarrolla y tenemos solamente un periodo en que podemos desarrollar el lenguaje. Entonces, bueno, hay que ver si estos audífonos pues, le van a servir al paciente. Es como una audiometría de campo libre, que es como un cuarto más abierto para ver si es que efectivamente hay una comprensión de la palabra también, porque si no, pues, no tiene sentido y de repente hay algo más central que está influyendo. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la mejoría auditiva, la desventaja, que bueno, igual pues, los dispositivos de audífonos tienen una vida útil. Y bueno, hay que tratar de todas maneras de estimular a todos los pacientes que tengamos, así tengan una pérdida de. Entonces, ¿en qué casos les decimos que podrían ir para implante nuclear? Cuando hay una pérdida bilateral grave o profunda, ¿no? Hablamos de 71 decibeles hacia abajo. En el rango de frecuencias conversacionales, que son de 500, 1000, 2000, 4000, ¿no? Y en niños a partir de los 6 meses de edad, o sea, pero para este entonces deben estar estimulados con los audífonos. Bueno, hay que evaluar en qué medida el desarrollo del lenguaje y las habilidades de escucha están correlacionadas con la edad cronológica del desarrollo. O sea, va de la mano, en verdad es bien multidisciplinario esto. Que no haya tenido beneficio, un mínimo beneficio de un periodo de prueba de 3 a 6 meses. Si es que esto, o sea, si es que yo lo he visto al paciente dentro de los primeros 6 meses. Cuando tienen una hipoacusia prelingual, hipolingual. A los polinguales, o sea, los que han pasado la edad, también se les puede indicar un implante coclear, sí. O sea, de hecho que el resultado de éxito no va a ser tan bueno como en los prelinguales o los prelinguales, pero al menos algo sí les ayuda. Que tengan pues estudios de imagen, porque yo no le voy a poner, o sea, primero tengo que ver si es que el dispositivo que yo coloco es intracoclear, o sea, muy microscópico, va a poder ingresar, y eso lo evalúo con exámenes de imagen.
Y lo segundo es que si es que yo le hago todo el implante coclear, pero al final tiene un problema de base, una tumoración cerebral que le va a impedir la audición, no tiene sentido. Por eso es que tengo que ver con la imagen, ¿no? Cómo está. Bueno, la hipopresión neurosensorial profunda bilateral en contexto de una meningitis debe ser considerada como una urgencia la protección unilateral del implante coclear. ¿Por qué? Porque estos pacientes con meningitis pueden desarrollar una laberingitis ossificante, es decir, o sea, que como que se cicatriza de esa forma medio con hueso, ¿no? Con lesiones óseas, ¿no? Entonces eso no permite después que el paciente pueda recibir un implante coclear porque ya toda esa parte de la laberinto está osificada. Bueno, les hablaba de que había un equipo multidisciplinario porque pues está involucrada la parte neurológica, la parte de otorrino, la parte psicológica también de la familia, la parte de servicio social también, porque el implante coclear es muy costoso, pues está arriba de los $1,000 y cada año se tiene que hacer mantenimiento, ¿no? Porque es un equipo de todas formas, los cuidados, saber que el paciente y la familia entiende que es un equipo que necesita un cuidado especial. Sí, o sea, si bien es cierto es una cirugía, pero externamente tiene un dispositivo, entonces ese dispositivo se tiene que cuidar, se podría infectar, o sea, no es tan sencillo tampoco como que me operan y listo, me voy a escuchar, ¿no? Ahí también está involucrada la parte de rehabilitación del lenguaje. Si el niño ya está grande, tiene que hacer sus terapias de lenguaje, puede ser muy largo tiempo, entonces es algo grande, ¿no? En el caso de que cada oído tenga los criterios de implantación coclear, entonces que ambos oídos se debería considerar un implante coclear bilateral, ¿no? Para ambos. Bueno, acá el hospital de niños es el que hace implantes cocleares. Yo cuando estaba en el OAISA hice la residencia, vi un par, pues, ¿no? Pero porque invitaron a un doctor del extranjero para que lo hiciera. Entonces tampoco hay mucha expertise en este tipo de cirugía en todos los hospitales. Entonces ahí va, en salud, si no me equivoco, la Almenara hace implantes cocleares también, pero también así muy esporádicamente. Uno es eso y dos, pues es el presupuesto, porque es muy costoso. Bueno, en contraindicaciones, más o menos un poco derivadas de lo que hemos hablado, ¿no? Que haya una malformación congénita, donde no haya cóclea, o sea, donde pones el dispositivo si no hay cóclea, si no hay nervio auditivo, si es que hay un proceso central como enfermedad cerebral cortical, que haya una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que no esté controlada y el paciente se pueda lesionar y el equipo no va a funcionar. Alguna comorbilidad aparte, porque el paciente no pueda someterse a ningún tipo de cirugía neural. Y relativas es falta de adherencia al proceso de rehabilitación. ¿Ya? Dependiendo de dónde pueda atenderse se podría manejar, ¿no? Pero es una contraindicación relativa porque sí es importante la parte de rehabilitación, si no, no sirve. Bueno, habíamos hablado de la hipoacusia en el adulto, que podría ser por ototoxicidad o que también esto puede afectar a la madre gestante y por tanto al feto. Vemos un montón, hasta la próxima no está por ahí, ¿no? Pero, o sea, en verdad es algunos como que son relativos. He visto pacientes que han usado amicacina, gentamicina y no tienen nada en el oído, pero hay otros que sí. ¿Por qué? Ya es parte del mismo organismo, ¿no? Cómo reacciona. Entonces en el adulto también hipoacusias neurosensoriales, audífonos, ¿no? ¿En qué casos usamos audífonos en el adulto? En que la pérdida auditiva, o sea, tiene una pérdida bilateral, pero en el mejor oído es al menos de 30 decibeles. Entre las frecuencias conversacionales que hay mucho que eran 550. En la logoaudiometría, no sé si tendrán la experiencia de ver logoaudiometrías en sus hospitales, pero la audiometría verbal o logoaudiometría es un tipo distinto porque me permite evaluar la discriminación de la palabra, es decir, de todas las palabras que yo le digo, que generalmente los adultos son de 2 sílabas, el paciente me debe comprender al menos el 50% en un tono pues, normal, ¿no? Para que yo pueda decir que este paciente le va a beneficiar el uso de un audífono. Muchos casos, al menos cuando yo estaba trabajando, bueno, ahorita solamente me dedico a la parte privada, entonces antes trabajaba en el hospital El Barto, bastantes pacientes derivaban para audífonos porque salían de audífonos. Sin embargo,
muchos de ellos tenían una pobre discriminación, 20%, 30%, y explicarle en ese momento al paciente adulto mayor, que no, familiar sobre todo, ¿no?, que no va a tener la posibilidad de recibir un audífono, bien complejo, porque no entiende. Entonces, el tema va porque si es que tiene una pobre discriminación, por más que uno le suba el volumen, lo que el paciente va a escuchar va a ser ruido, bulla, pero no va a distinguir la palabra. Y si no distingue la palabra, pues el audífono no sirve. ¿Cómo prevenimos eso? Usando audífonos antes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a medida que pasan los años en el adulto mayor que no usa el audífono, la estimulación auditiva no se da y con ello hay degeneración de todas las células que están internamente en el oído, degeneración incluso a nivel cerebral, mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de incluso de Alzheimer no relacionado, o sea, hay mayor riesgo de otras demencias, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón es que, o sea, si encontramos un paciente que tiene una pérdida auditiva, aunque sea leve, sí deberíamos sugerirle, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el paciente tiene que manifestar la adherencia, porque también me ha pasado, ¿no? El paciente viene, le indiqué el audífono y vuelve al año, no doctora, esos audífonos no me sirven, no me gusta tenerlos, me fastidia, me incomoda, chavo audífono. Entonces eso es también un poco explicarle al paciente. Bueno, si cada oído cumple con la indicación para audífonos, es decir, como si es bilateral, sería mejor usarlo de forma bilateral. Y bueno, ahí los audífonos también tienen un perfil tecnológico acorde con la pérdida auditiva del paciente, ¿no? Porque estos que son intracanales, o sea, los que no se ven para nada externamente, solo aplican para pérdidas leves, moderadas, de repente hasta 50 decibeles, pero si es que tienen una caída mayor a 50 decibeles, no sirve, o sea, va la tecnología también de la mano. Y bueno, pues mejoría auditiva, lo que hemos dicho, las desventajas es que la vida útil de un audífono es de 4, 5, 6 años, exagerando. Entonces, y el costo mínimo es de 1.500 por cada audífono. Obviamente si tiene más tecnología que Bluetooth, que no sé cuántos. 8.000, no, literal, la verdad. Doctora, ¿y con esos implantes quirúrgicos se puede nadar, se puede hacer ese tipo de actividades o ya no? No se puede, es complicado. O sea, lo tienen que retirar, es imposible. Si nada, es imposible. Exposición al momento de la ducha, o sea, todos esos cuidados que el paciente tiene que saber, en familia. Bueno, entonces, o sea, la enseñanza, digamos, es que lo podemos detectar, lo podemos atender en cada etapa de la vida. Pacientes como nosotros, que estamos expuestos a ruidos, por ejemplo, de audífonos, incluso para el tema del uso del audífono, hay una regla, ¿no?, de 60-60. Máximo 60% del volumen total del aparato y máximo 60 minutos al día. Complicado, ¿no? Porque, o sea, vas en el carro, escuchas, y a veces tienes que subir el volumen porque hay ruido afuera, se tiene cancelación de ruido. Pero igual, o sea, no se sabe, o sea, una persona de acá mismo, ¿no?, puede usar el audífono así, tal como no debería usarlo, y otra persona igual, pero uno desarrolla pérdida auditiva y el otro no. Entonces, o sea, también hay factores intrínsecos, ¿no?, de la persona. Pero por regla general, o sea, la recomendación es esa para evitar ya daños más adelante. Y bueno, el tinnitus es, ¿verdad?, cualquier tipo de ruido en el oído, que no necesariamente viene por el oído, pero a cualquier tipo de ruido le llamamos tinnitus. Tiene una connotación un poco negativa en las personas realmente, porque inmediatamente es como que no tengo algo mal, no se me va a ir nunca, ¿no? Pero bueno, no necesariamente es así. Como les digo, es cualquier tipo de ruido, es un síntoma, como decir fiebre, ¿no? Pero no se sabe por qué es hasta que uno se haga estudios. Entonces, las otológicas objetivas ya no se llaman tinnitus tal cual, porque, o sea, son las que otras personas las pueden percibir, ¿no? Entonces están algunas tumoraciones, problemas cardiovasculares, etc. Pero las subjetivas, que son del oído, o sea, van desde
hay bastantes van desde un tapón de cerumen, ¿no? Pacientes que vienen con un tapón de cerumen y tienen un tinnitus, se les hace un lavado de oído y se les desapareció. Genial. Pero hay otros que tienen problemas a nivel ya del conducto auditivo, de la membrana del tímpano, una perforación de la membrana timpánica como media, ¿no? O problemas ya a nivel del oído interno que son los más frecuentes, ¿no? Porque son pacientes generalmente adultos mayores con ya hipoacusia por presbiacusia, ¿no? O sea, ya una pérdida auditiva del adulto mayor, ¿no? Que puede ocasionar de por sí, por una pérdida auditiva, si sea leve, moderada, severa, ya puede producir un tinnitus, ¿no? Y también es muy distinto de porque un paciente con una pérdida neurosensorial leve tiene un tinnitus muy intenso a porque un paciente con una pérdida neurosensorial severa tiene un tinnitus bien leve que lo siente de vez en cuando. Es que hay factores propios del paciente que ya involucran incluso a situaciones emocionales, psiquiátricas, de cómo lo percibe, cómo se adapta el paciente a este ruido, el temor que le puede causar. El tinnitus, como le decía, puede venir por causas que no son del oído en sí, problemas metabólicos, alteraciones de colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas, hormonales como la tiroides, de la menopausia o perimenopausia, ¿no? Alteraciones hormonales, presión alta, diabetes, o sea, todas esas cosas también pueden ocasionar tinnitus. Y a veces controlando ese problema de fondo se controla el tinnitus. Ahora, el manejo del tinnitus, si es que es un problema de una presbiacusia, por ejemplo, un problema específicamente del oído que no se va a curar, es bien complejo, ¿no? Porque hasta ahorita lamentablemente no hay una cura para el tinnitus, o sea, tinnitus relacionado a un problema del oído. Es manejo tratando de mejorar la irrigación a nivel del oído interno, manejo tratando de repente de adaptar al paciente al ruido con terapias de adaptación al ruido que lo hacen como unas sesiones literal de terapia donde va el paciente, le colocan ruido similar al que él siente para que progresivamente pueda desensibilizarse, pero no es que sea 100% eficaz. Audífonos también, con también este tipo de terapia, adaptación al ruido. Entonces, son varias cosas que podrían intentar el paciente, ¿no? Pero nunca asegurarle de que ese ruido va a eliminarse. Y finalmente, para poder hablar acerca de las hipoacusias, quería comentarles acerca de la hipoacusia neurosensorial súbita y hepática. Para nosotros, el otorrino es una urgencia en tratar este tipo de pacientes. Ocurre una pérdida auditiva de un momento a otro, como el nombre lo dice, súbita, en un plazo no mayor de 72 horas, en la que el paciente pierde 30 decibeles en 3 tipos de frecuencias. Entonces, en este caso, mínimamente 3 tipos de frecuencias. Es una hipoacusia neurosensorial, ojo, no es, o sea, en la que la vía ósea y la vía aérea están iguales o máximo hay una diferencia de 10 decibeles. Si yo tengo un paciente así y le detecto eso, o sea, es inmediata atención. ¿Por qué? Porque esto ocurre por un problema ya sea de inflamación a nivel del nervio auditivo, de cóclea, cocleitis, a veces le dicen procesos virales, etcétera, o por problemas a niveles vasculares, ¿no? Ejemplo como un microinfarto que justo ha afectado una rama que irriga la parte de la cóclea. Entonces, hay que tratarlo, pero ya, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues hasta el 71% de los casos no sabemos cuál ha sido la causa. Incluso algunos que han tenido y de ahí poco a poco lo fueron recuperando y genial, ¿no? Pero, bueno, las teorías más frecuentes, como decía, vascular, traumatismo coclear, también infección viral. ¿Qué hacemos con estos pacientes en el tratamiento? Les damos prednisona, 1 miligramo por kilosarosis máxima, ¿no? En caso de que no funcione, o en verdad a veces de acuerdo a la valoración del médico, ¿no? Por ejemplo, si es que yo veo un paciente con una hipoacusia súbita idiopática, pero tiene una pérdida ya severa, la verdad es que prednisona vía oral, corticoide intratympánico, todo lo que fuera para tratar de salvar ese oído, ¿no? Porque si es que pasa
más de una semana o más tiempo, las posibilidades de que el paciente recupere la audición van bajando. Y hay criterios de severidad también, como el hecho de que tenga una pérdida severa o que se asocie esta pérdida auditiva a un vértigo agudo. Eso es otro criterio de severidad que me indica que este paciente pues, no pueda recuperar del todo la audición. Entonces, si es que yo no tengo cómo hacerle una audiometría, entonces puedo usar la acumetría, ¿no? O sea, de repente le puedo ver con el otoscopio y veo, el paciente sí, desde ayer siento que se me tapó el oído. Le ves el oído y de repente tiene un tapón de cerumen. Genial, le haces un lavado de oído, se acabó, ya escucho, perfecto. Pero en caso de que le ves el oído y está completamente limpio, o sea, obviamente tienes que tener en cuenta la historia del paciente. Ves la otoscopia que está normal y le haces la acumetría, ¿no? Y habíamos visto que con el diapasón lo podemos evaluar al menos para sospechar si es una hipoacusia neurosensorial. En el caso en que debería salir el RNE positivo, es decir, que el paciente puede escuchar al momento que uno le pone para acá por la vía aérea. Y el Weber contralateral, porque decíamos que el Weber lateraliza hacia el lado enfermo, ¿no? Y eso me indica una hipoacusia conductiva, ¿no? Decía, el conductor Weber está enfermo, ¿no? O sea, le pongo el diapasón acá en el vértex o entre los dientes, y si es que es una pérdida conductiva, lateraliza hacia el lado enfermo, pero si es neurosensorial, lateraliza hacia el lado contralateral. Entonces, si es que tengo esa sospecha, ¿qué hago? Lo derivo, bueno, este es de otro Colombia, si no me equivoco, que hacía como del protocolo con bolo endovenoso, ¿verdad? Pero ustedes le pueden iniciar un tratamiento de prednisona 1 miligramos por kilo por día. Se va al otorrino con esa indicación y ya le han salvado un montón. Entonces, por ejemplo, acá estamos en la prueba del RNE, ¿no? Entonces le hacemos escuchar al paciente en la mastoides y después ahí a 2 centímetros del pabilo auricular. Entonces eso debería ser positivo, ¿no? Y en la abajo del CID es para el de Weber, ¿no? Ya sea acá, bueno, acá le una cosa en el naso, puede ser en el vértex, puede ser en los dientes. Entonces eso de ahí también debería lateralizar. Si es que lo siente el paciente pues por ambos oídos por igual, eso es lo normal, ¿no? Entonces ahí el paciente diríamos que hay una incongruencia, que de repente pues está mal mi sospecha diagnóstica, ¿no? Pero si el paciente claramente te dice que lateraliza hacia el oído, que no le está fastidiando, o sea, es como que una alarma, ¿no? De que ahí hay un problema, ¿no? Doctor, ¿y de cuántos Hz es ese RNE? En verdad le puedes hacer, generalmente es de 256 Hz, pero le puedes hacer a 256 y a 512 como para poder chequear. Ya, vamos a entrar ahora a los vértigos, ya, mucho estrés. Hacemos un receso ahorita para